ya, ya les mandé desde ayer lo que son las diapositivas que vamos a utilizar en el WhatsApp. Entonces, allí ustedes bájenlas para que las tengan en su compu y las puedan ir viendo. También les voy a compartir yo lo que son las diapositivas en mi computadora para que vayan ustedes en seguimiento conmigo. Pero eso es solamente para que chequen de qué voy hablando. Pero las diapositivas las tienen cada uno de ustedes, ya las pueden bajar y utilizar. Bien, allí vemos en la pantalla lo que es son las diapositivas de la unidad 4, que es control de transacciones. Y allí vamos a tocar lo que es control de concurrencia. Espérenme tantito, chicos. Ok, chicos. Bien, allí tenemos lo que son las diapositivas de la unidad 4 y esta se llama pues control de transacciones, y en el control de transacciones pues vamos a encontrar lo que son el control de concurrencia, vamos a ver lo que son las bitácoras y vamos a ver también lo que es granularidad y algunos otros puntos muy importantes dentro del control de transacciones. Bien, vamos a, comenzar a ver las diapositivas. No se las voy a poner con pantalla completa porque si no, no, tengo que compartir toda la pantalla y nada más ahorita compartir lo que es las diapositivas. Entonces, así me voy a quedar, pero ustedes ya las tienen allí para que me vayan siguiendo. Bien, aquí en el modelo de transacciones me dicen que una transacción es una unidad de programa que accede y posiblemente actualiza varios elementos de información. Exigimos que la transacción no viole ninguna restricción de consistencia de la base de datos. Esto es que si la base de datos es consistente cuando comienza la transacción, también lo debe de ser cuando termina la misma con éxito. Bien, aquí nos dice que las transacciones pueden tener una o varias sentencias u operaciones dentro de ella, y que cuando una transacción comienza a ejecutarse, debe de garantizarme que esa transacción, cuando finalice, la base de datos quede de una forma consistente. Acuérdense que la consistencia me habla acerca de que la base de datos va a ser correcta y no va a tener errores. Entonces, si la base de datos se encuentra en un estado consistente, cuando yo voy a comenzar a trabajar con una transacción, pues la transacción me debe de garantizar que la base de datos va a quedar de la misma manera consistente cuando esa transacción termine. Eso es lo que me está diciendo esa partecita de allí en la diapositiva. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿ok? Bien, una transacción debe de ser, aquí tenemos 4 cosas importantes con las que necesitamos detallar nuestra transacción.
una transacción no debe de perder estas 4 cosas que necesita que tenga siempre inmersas dentro de la transacción. La transacción debe de ser atómica. ¿Qué quiero decir con atómica? Pues que la transacción no se puede particionar, es decir, si una transacción comienza a ejecutarse, la transacción se ejecuta completamente toda o no se ejecuta nada de ella. O sea, no puedo decir, un tercio de la transacción se ejecutó o 2/3 de la transacción se ejecutaron. La mitad de la transacción se ejecutó. No, aquí no puedo decir que una parte se ejecutó y la otra no. O se ejecuta toda completa la transacción o no se ejecuta nada de la transacción. Entonces, eso me indica la atomicidad. Quiere decir que no puedo dividir la transacción en pedazos más pequeños, sino que la transacción es la parte más pequeña que yo puedo ejecutar y que debo de ejecutar completa. No puedo ejecutar por partes, ¿ok? Entonces, a eso se refiere lo que es atomicidad. Luego, aislada. Esto quiere decir que la transacción no debe de afectar a ninguna de las otras transacciones que se encuentra trabajando con ella de forma concurrente. Acuérdense que la concurrencia me habla de trabajar al mismo tiempo con otras transacciones o con otros procesos. Entonces, cuando una transacción es aislada, me está indicando que la transacción no tiene que afectar en la codificación que yo pongo dentro de la transacción, no debe de afectar a ninguna otra transacción que se encuentre trabajando en ese momento en paralelo o concurrentemente con ella. Entonces, el aislamiento me indica que la transacción debe de ser independiente, no debe de ser dependiente de otras transacciones. Ahora, en este caso, cuando yo estoy trabajando con eh, eh, bases de datos y podemos decir que las bases de datos son lo que es la región crítica. Cuando yo estoy trabajando con la región crítica y en este caso con la base de datos, pues varias transacciones pueden estar también trabajando al mismo tiempo con esa misma base de datos. Entonces, van a trabajar con la misma región crítica. Cuando varias transacciones trabajan con la misma región crítica, lo que pasa es que aunque las transacciones estén ejecutadas y programadas correctamente en lo individual, pues van a tener que converger en una región crítica o en un almacenamiento, en este caso en el almacenamiento en donde se encuentra la base de datos, y eso puede afectar considerablemente a lo que es la transacción, porque una transacción cuando quiere entrar a una región crítica, pues va a utilizar esa región crítica, pero acuérdense que debe de seguir las mismas reglas que los procesos. Y si dentro de los procesos tenemos exclusión mutua, pues también dentro de las transacciones lo debemos de tener. O sea, la transacción debe de garantizar que ningún otro proceso puede entrar a esa región crítica en el momento en que la transacción se encuentra en ejecución y se encuentra utilizando esa parte de su información. Entonces, allí, aunque la transacción se encuentre adecuada dentro de la programación que tiene, cuando nosotros ya la hemos realizado y la estamos ejecutando, pues eso no quiere decir que las demás transacciones que se estén ejecutando en ese momento no necesiten entrar a la misma región crítica. Entonces, necesitamos poner dentro de la transacción esa garantía de que la transacción va a respetar lo que es la exclusión mutua y la va a utilizar para que varias transacciones que quieran entrar a la misma región crítica no puedan entrar al mismo tiempo, sino que si una transacción entra a su región crítica, las demás
pues van a tener que esperar hasta que esa transacción salga de ejecutarse en su región crítica para que ellas puedan ahora sí comenzar a ejecutarse dentro de esa misma región crítica que quieren utilizar. Entonces, el aislamiento se da cuando las transacciones no son o no convergen dentro de la misma región crítica o dentro de la misma base de datos. Porque si las transacciones tienen la misma región crítica, entonces pues necesitamos poner mecanismos que nos garanticen lo que es la exclusión mutua para que no haya ningún problema al momento de estar trabajando con otras transacciones que quieran entrar a esa misma región crítica. Entonces, el aislamiento es que las transacciones no afecten a otras transacciones que se encuentran trabajando al mismo tiempo con ellas, pero quedamos en que si utilizan la misma región crítica, pues claro que van a ser afectadas porque entonces esas transacciones pues tienen que esperar su tiempo determinado para poder entrar a la misma región crítica. Bien, a eso se refiere lo que es el aislamiento, ¿sale? Entonces, aquí en el aislamiento dijimos que si las transacciones no tienen la misma región crítica, pues pueden estar trabajando de forma independiente sin ningún problema. Pero cuando están trabajando con la misma región crítica, pues necesitamos utilizar lo que es la exclusión mutua para que las transacciones no se afecten unas a otras, ¿ok? Y esto me lleva a que las transacciones pues ya no se van a poder trabajar o ejecutar al mismo tiempo si tienen la misma región crítica, porque primero tiene que ejecutarse una para poder entrar a su región crítica y después las otras. Entonces, allí nosotros vamos a ir checando que hay algunas transacciones que tenemos, que pueden ejecutarse al mismo tiempo con nuestra transacción porque no coinciden con esa región crítica y hay otras que no van a poder porque coinciden con esa región crítica, ¿ok? Entonces, ahí está lo que es aislado. Ahora, ¿qué es o a qué se refiere la consistencia? Acuérdense que la consistencia nosotros la tenemos o la utilizamos como una palabra frecuente dentro de las bases de datos cuando estamos utilizando lo que es datos correctos, ¿ok? Entonces, una base de datos es consistente cuando la información que tiene es correcta y no tiene ningún error dentro de ella. Esto no quiere decir que la base de datos me marque un error y que diga ya no se puede utilizar la base de datos, ¿ok? Esto es con relación a la información que estamos guardando dentro de la base de datos. La información puede estar errónea y eso llevarme a inconsistencia de la información que tengo guardada de la base de datos, ¿ok? Entonces, la consistencia me debe de garantizar que toda la información que tengo dentro de la base de datos sea correcta y que no haya errores dentro de la información. Entonces, cuando yo comienzo una transacción, la base de datos se encuentra en un estado consistente y cuando yo termino de ejecutar esa transacción, la base de datos debe de quedar en ese mismo estado consistente. Entonces, a eso se refiere la consistencia, que la transacción me debe de garantizar que la base de datos va a estar consistente desde el principio, desde que comienza la transacción hasta que termina la transacción y se comete. Entonces, cuando la transacción ya está cometida, la base de datos queda en un estado consistente, es decir, un estado correcto y sin errores de información. Entonces, la transacción me debe de garantizar que la base de datos se encuentra consistente. Y por último tenemos lo que es la durabilidad.
una transacción se dice que debe de ser durable cuando se comete completamente, es decir, cuando no tiene ningún error. Una transacción comienza a ejecutarse y termina su ejecución con un comitran. Cuando la transacción termina con el comitran, decimos que se ejecuta completamente. Y entonces, cuando esa transacción se ejecuta completamente, es decir, queda cometida, ya no se puede deshacer, ya no se puede retroceder, ya no se puede eliminar. Entonces, ya la transacción va a quedar siempre de forma durable. Por eso se dice que es durable, porque no voy a poder eliminar esa transacción nada más por ponerle un delete, sino que la transacción ya me afectó información y realizó operaciones dentro de la base de datos que modificaron, pudiera ser la información dentro de esta base de datos. Y por lo tanto, pues esa transacción, como ya se terminó y ya está cometida, ya no se puede eliminar de la forma de poner solamente un delete y ya borramos las operaciones, ¿no? Porque la transacción afectó la información que tengo guardada dentro de la base de datos y entonces pues necesitaría yo allí utilizar otra transacción que compensara las modificaciones que hice a la base de datos para que la dejaran en un estado en el que pudiéramos decir que vamos a eliminar la transacción, pero a esa transacción no se le llama de eliminación, sino se llama transacción compensatoria porque me va a permitir modificar nuevamente la información que tengo dentro de las transacciones que fue afectada por una transacción, si es que esa transacción se cometió completamente, pero estaba en el código errónea, porque la operación que hicimos era incorrecta. Entonces, en esa parte, pues necesitamos realizar otra transacción que compense el error que hicimos dentro de esa transacción, porque no la podemos quitar de una forma digamos nosotros, pues vamos a ponerle solamente el delete y ya con eso se elimina. No, ya no se puede eliminar de esa manera. Entonces, sí necesitamos equilibrar el problema que tenemos dentro de la base de datos porque la dejamos inconsistente con una transacción que compense esa inconsistencia para que nos lleve a la base de datos consistente dentro de su información. Entonces, la transacción debe de ser atómica, debe de ser aislada, debe de ser consistente y debe de ser durable. Entonces, estos 4 puntos debe de contener una transacción. Siempre que yo realice una transacción, pues voy a trabajar y me voy a cerciorar de que la transacción sea atómica, aislada, consistente y durable. Maestra, ¿Sí? perdón que le interrumpa, pero yo no estoy viendo si está compartida la pantalla, no sé si la está compartiendo o no, Pues o no sé si, según yo no sé. sí. Aquí ya dejó de No, compartir. no se ve, maestra. Creo que a mí tampoco sé. Ah, Tampoco. entonces Y es que, yo creo que me salí. Es que he tenido problemas, así como ustedes tienen problemas en su internet, así es, andamos todos. Entonces, a lo mejor se desconectó y se conectó y ya no se volvió a apreciar lo que es la pantalla. Ahorita se las vuelvo a compartir, pero de todas maneras, tienen ustedes allí las diapositivas, ¿ok? Voy en la diapositiva número 3. sí, por eso lo comentaba, ¿no? Para saber pues, si no había bronca o no. Sí, sí, ahorita la vuelvo a compartir. Bueno, espero que ya se vea. Sí, 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 maestra. Ok, bien, entonces ya vimos esta parte de la transacción y nos vamos a lo que es
Permítanme tantito porque, qué lata dan en el teléfono. Una disculpa, chicos, porque bueno, no tiene uno noción de quién le va uno a hablar ahorita en la mañana. Ok, uno de los conceptos más importantes de los sistemas modernos es sin duda la multiprogramación. En un entorno de multiprogramación es posible ejecutar varias transacciones de manera concurrente. Decíamos que en los sistemas operativos y en las computadoras anteriormente, pues solamente teníamos un solo procesador y ese procesador muchas veces pues solamente trabajaba con pseudoparalelismo. Pero ahora en la actualidad, pues nuestras computadoras ya no solamente tienen un solo procesador, sino que tienen muchos núcleos y estos núcleos pues pueden estar ejecutando al mismo tiempo varias operaciones o varios procesos. Entonces, ahora sí estamos trabajando con lo que es la multiprogramación en sí y esto es muy importante cuando estamos trabajando con transacciones porque acuérdense que las transacciones se van a ir ejecutando, pero hay algunas que van a tener la misma región crítica y eso afecta la forma en la que se van a ejecutar. Entonces, aquí la transacción, pues podemos indicar que se va a ejecutar si tenemos muchas transacciones de manera concurrente. Y nosotros dentro de la transacción, pues debemos de garantizar que las transacciones al momento de que vayan a converger en una misma región crítica no se afecten unas a otras y no dejen la base de datos en un estado inconsistente. Bien, una transacción debe de estar en uno de los siguientes estados. Y aquí tenemos 5 estados en los cuales una transacción puede estar, lo que es activo, parcialmente cometido, fallado, abortado y cometido. Y en la siguiente diapositiva vemos allí un diagrama en el que nosotros podemos ver en diferentes colores cada uno de estos estados en los que podemos encontrar la transacción. Lo puse así para que ustedes no se me vayan a perder y puedan ustedes visualizar un poquito más por medio de los colores. Cuando pasemos a código, el color en el que se encuentra el código, ese es el estado en el que va a estar la transacción. Entonces, si yo estoy utilizando el color verde, pues la transacción va a estar en el estado activo. Si estoy en el color lila o moradito, pues va a estar en el estado parcialmente cometido. Si estoy en la parte donde se encuentra el color amarillo, pues la transacción va a estar en un estado de fallado. Y si me voy a una parte del código en rojo, es que pues la transacción va a estar en un estado de abortado. Y si no hay ningún error, si no hay ninguna falla, si no se aborta la transacción, pues nos vamos por la parte del cometido, que es el color azul. Entonces, allí yo les comparto esta partecita para que ustedes no se me vayan a perder y que por medio de los colores vayan viendo qué parte de la transacción se encuentra en activo, parcialmente cometido o si se fue a fallado y abortado. Entonces, aquí si se fijan, una transacción puede estar activa y se puede ir, hay dos opciones,
ya sea por la parte de fallado o por la parte de parcialmente cometido, porque una transacción puede fallar desde el primer momento, desde que se encuentra con el BeginTran. Yo puedo ejecutar el BeginTran y después de eso caer en un estado de fallado. Entonces, allí, después de comenzar la transacción y de activarla, pues se fue al estado de fallado. Y como se fue al estado de fallado, pues posteriormente, después de ese estado, está el estado de abortado. Entonces tiene que ir de fallado a abortado. Y ya no puede pasar a ningún otro estado más que al de abortado, si se encuentra en fallado. No puede, si se fijan ustedes, irse al estado parcialmente cometido, ni tampoco puede irse a cometido. Entonces, de activo va a fallado y de fallado a abortado. Y en la otra opción sería que estemos utilizando o ejecutando el BeginTran y posteriormente después de eso, pues comenzamos a ejecutar las operaciones dentro de la transacción o cada una de las sentencias que tiene. Y entonces nos vamos a encontrar con parcialmente cometido. Este parcialmente cometido es desde que yo comienzo a realizar la primer sentencia que tengo dentro de mi transacción hasta la última sentencia o última operación que tengo en mi transacción. Entonces, cuando yo estoy realizando las operaciones o sentencias dentro de la transacción, me encuentro en parcialmente cometido. Y parcialmente cometido puede darse el caso en que caiga en un fallo. Entonces, desde la primera operación que yo estoy realizando, puedo caer en un fallo. Tal vez no caiga, pero eso se va a seguir dando hasta que yo termine todas las operaciones y termine la transacción con un comitran. Si la transacción no termina con un comitran, entonces pues yo estoy en el moradito o en el lila, que es parcialmente cometido, y entonces yo puedo caer en un fallo. Supongamos que caímos en un fallo, pues entonces nos vamos de parcialmente cometido a fallado y posteriormente a abortado. Ya no puedo seguir por la parte de cometido. Entonces me voy a activo, parcialmente cometido, fallado y abortado. Entonces ahí tienen ustedes las flechitas de cómo en esta jerarquía que tenemos de los estados puedo pasar de un estado al otro. Y los estados que no tienen ningún paso, por ejemplo, son abortado y cometido, o sea, no están relacionados en sí directamente. O de activo a cometido, siempre tenemos de activo a parcialmente cometido y posteriormente a cometido. Y de igual manera de activo a abortado, no está directamente, sino tenemos activo, fallado y abortado. Bien, ahora, si no tenemos ningún error o ninguna falla, si no hubo ningún problema al momento de ejecutar nuestra transacción, entonces de parcialmente cometido nos vamos a cometido y sabemos que la transacción terminó correctamente porque ejecutó el comitran y con eso se cometió la transacción y quedó correcta. Ya no es necesario ejecutarla nuevamente, ni retrocederla, ni nada, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestros 5 estados en los que puede estar una transacción. Cuando una transacción falla, nosotros necesitamos tener el estado de abortado porque acuérdense que debemos de garantizar que la base de datos quede en un estado consistente. Entonces, si la base de datos ya se modificó con algunas operaciones que nosotros hicimos en la parte de parcialmente cometida, nosotros debemos de garantizar que esa base de datos no tenga ninguna modificación porque la transacción no terminó. Entonces, como la transacción no terminó, pues lo que debo yo de hacer es deshacer o quitar todas las operaciones que realicé dentro de la transacción hasta el momento en el que yo encontré la base de datos antes de comenzar la transacción. Entonces, a eso se le denomina abortado. Entonces, cuando yo doy el rollback para abortar, lo que hace es deshacer todas las operaciones que se realizaron antes del error y dejar la base de datos en un estado consistente. Bien, entonces
Aquí tenemos nuestros 5 estados en los que se puede contener la transacción. Y nos vamos a la partecita en la que tenemos ahora sí lo que es una parte del código. Y digo una parte del código porque ahí solamente dice sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3. No estoy poniendo todavía el código que está utilizando cada una de las sentencias, pero sí estoy utilizando el código para comenzar una transacción, para terminar una transacción o para dar un rollback, ¿ok? Entonces, cuando yo comienzo una transacción, voy a utilizar lo que es el begin tran. Después del begin tran, pues vamos a tener un conjunto de sentencias o un conjunto de operaciones que se van a realizar dentro de la transacción. Posteriormente, después de ese conjunto de operaciones o sentencias, para terminar la transacción voy a tener un comitran. Si es que no hubo ningún error, entonces termino con un comitran. Pero si hubo algún error o indico que las operaciones no fueron correctas, entonces me voy por la parte del rollback para poder abortar la transacción. Entonces, estas serían el código que yo voy a utilizar en SQL para indicar que voy a comenzar una transacción, que voy a cometer una transacción o que voy a dar un rollback dentro de una transacción. Ahora, yo puedo tener begin tran y comitran. Es decir, mi begin tran siempre debe de terminar, ya sea con un comitran o con un rollback, pero no puedo poner begin tran y luego comitran y luego rollback. Si ya se cometió la transacción, ya no puedo dar rollback. Acuérdense lo que dijimos que era durable, ¿ok? Entonces, cuando una transacción termina completamente con un comitran, eso quiere decir que ya no se puede deshacer. Por lo tanto, ya no podemos poner un rollback, ¿ok? Ahora, si la transacción no ha terminado con un comitran, entonces yo puedo terminar con un rollback. Pero después del rollback, ya no puedo ponerle comitran, ¿ok? Entonces, o se pone rollback o se pone comitran, pero no se pueden poner las dos al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, la transacción debe de comenzar siempre con un begin tran y debe de terminar ya sea con un comitran o con un rollback, pero no con los dos. Bien, entonces aquí tenemos ahora sí una transacción que comienza con un begin tran y tiene n sentencias, perdón. Tiene la sentencia 1, la sentencia 2 y la sentencia n, ¿ok? Entonces, en cada una de esas sentencias, pues yo voy a tener una operación que voy a realizar. Por ejemplo, una inserción, una modificación, una eliminación, varias modificaciones o varias inserciones o varias eliminaciones. Un conjunto de todas estas operaciones que yo puedo realizar. Entonces, cada sentencia pues es una operación que yo voy a hacer dentro de la base de datos. Las operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y todo eso, si yo lo hago sin relación a un registro dentro de la base de datos, esas no cuentan como sentencias u operaciones que modifiquen o que alteren la base de datos, ¿ok? Hasta que ya las estoy utilizando para hacer un cambio dentro de la información que tiene la base de datos, se cuenta como una sentencia o una operación que modifica la consistencia de la base de datos. Bien, entonces yo tengo mis operaciones y esas operaciones pues se encuentran en Lilita. Entonces, al principio voy a comenzar con un begin tran y cuando ejecuto el begin tran, entonces mi transacción está en activo. ¿Ok? Ahora, cuando yo comienzo con las sentencias que están en lila, desde la sentencia 1 hasta la sentencia n, voy a estar en parcialmente cometido. Si no hubo ningún error, entonces me paso a lo que es ejecutar mi comitran. Y cuando ejecuto el comitran, entonces ya pasé la transacción del estado de parcialmente cometido al estado de cometido. Entonces, por eso es que les comentaba yo
qué les puse los colores? Porque al principio, cuando vamos a comenzar la transacción, pues va a estar en verde porque comenzó en activo la transacción. Después se va a pasar a el color lila porque vamos a estar en parcialmente cometido. Y por último, si ejecutamos el comitran, pues pasa la transacción del estado parcialmente cometido a el estado cometido, que es el azul. Entonces, estos tres estados están aquí presentes por la parte de activo, parcialmente cometido y cometido. Ahora nos vamos a la parte en la que está activo, parcialmente cometido, posteriormente fallado y abortado. Bien, allí, si se fijan ustedes, tenemos nuevamente nuestro BeginTran. Comenzamos, lo ejecutamos nuestro BeginTran y ahora sí podemos decir que la transacción está activa. Después ejecutamos la primera sentencia y la primera sentencia se realizó correctamente, no hubo ningún error. Pero después de la sentencia 1, desde la sentencia 2 hasta lo que es el comitran, ya está en un estado de fallado porque hubo un error. Entonces, ya no se va a poder ejecutar la sentencia 2 hasta la sentencia N, ni tampoco se va a ejecutar lo que es el comitran. Entonces, nos vamos a ir por la parte de el rollback. Y allí ejecutamos nuestro rollback para deshacer todas las operaciones. En este caso, la única operación que hicimos fue la que se encuentra dentro de la sentencia 1. Entonces, deshacemos esa operación y regresamos al estado original, a nuestra base de datos, para que quede consistente como antes de que comenzara la transacción. Entonces, ese rollback se ejecuta y deshace todas las operaciones que hicimos. Entonces, allí vemos ahora cuatro estados. Empezamos con activo, después nos pasamos a parcialmente cometido, posteriormente nos vamos al estado de fallado y por último nos vamos al estado de abortado. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, maestra. O por lo menos de mi Ok, parte, no. muy bien. Bien, ahora, cuando nosotros estamos trabajando con transacciones, podemos tener lo que es una transacción con granularidad fina o una transacción con granularidad robusta o gruesa. Entonces, ¿qué es la granularidad fina? La granularidad fina es que yo voy a tener una transacción por cada sentencia que yo tenga dentro de la actualización de mi base de datos. Entonces, si yo voy a hacer varias actualizaciones en mi base de datos, pues puedo trabajar con granularidad fina y esto me indica que voy a tener varias transacciones dentro de estas operaciones de actualización que voy a realizar en mi base de datos. Entonces, si yo tengo 3 sentencias, voy a tener 3 transacciones. Pudiera yo tener 3 transacciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a tener una transacción que va a ejecutar la sentencia 1, después voy a tener otra transacción que va a ejecutar la sentencia 2 y por último voy a tener otra transacción que va a ejecutar la sentencia 3. Entonces, aquí, en este caso, cada una de mis sentencias se va a quedar con una transacción. Anteriormente, en el ejemplo que estábamos viendo, la transacción tenía varias sentencias dentro de ella. Aquí no, aquí la granularidad fina lo que hace es tener una parte de las operaciones, ya sea de inserción, eliminación o actualización. En este caso, pues una sentencia va a tener una operación en específico y por lo tanto se va a guardar dentro de una transacción, se va a ejecutar y posteriormente se va a ejecutar otra transacción con otra operación y por último la sentencia 3, que es la que está hasta el final, se va a ejecutar después de la transacción que contiene la sentencia 2. Entonces, allí nosotros podemos checar qué tipo de granularidad necesitamos dentro de las operaciones que vayamos a realizar en las transacciones. En este caso, las transacciones, recuerden que les comentaba yo
que los vamos a utilizar dentro de procedimientos almacenados. Entonces, cuando yo estoy trabajando con procedimientos almacenados, pues puedo trabajar con varias transacciones que se ejecuten dentro del mismo procedimiento almacenado. Entonces, aquí yo puedo ver cuáles son las operaciones de actualización que voy a utilizar y trabajar con varias transacciones o con una sola transacción. Pero cuando estoy trabajando con varias acciones, eso me da la pauta para decir que estoy trabajando con granularidad fina. Ahora, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de trabajar con granularidad fina? Bien, una de las desventajas que tenemos es que aumenta el riesgo de tener inconsistencia. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor en nuestra cadena de actualizaciones que yo voy a tener dentro de mi procedimiento almacenado, esa inserción que a lo mejor hice yo al principio desemboca en modificaciones a la base de datos que no he acabado de hacer, pero como las puse en otra transacción diferente, pues entonces si mi transacción, me voy a regresar a la siguiente diapositiva para indicarles. Por ejemplo, aquí, si esta sentencia es de una inserción y estas sentencias son de modificaciones, pero estas sentencias son de modificaciones relacionadas con la inserción que hicimos al principio. Entonces, se ejecuta esta transacción y termina, pero cuando termina esta transacción, nadie me garantiza que estas otras dos transacciones se vayan a ejecutar, porque el procedimiento almacenado puede caer en un fallo. Entonces, aquí la transacción primera se ejecutó correctamente y no hubo ningún problema. Podemos decir que la consistencia de la base de datos quedó correcta, pero no es verdad, porque esta inserción debió de haber cambiado cierta información de la base de datos que no se cambió porque se encuentran en otras transacciones. Entonces, la transacción en sí, las operaciones que tenemos dentro de ella están correctas, son adecuadas, pero como están relacionadas con otras operaciones que se tienen que realizar, porque sin esa información de la inserción no se pueden realizar las demás modificaciones, entonces allí la sentencia 2 y la sentencia 3 tienen que esperar la información de la sentencia 1 para poderse ejecutar. Pero si yo las pongo en transacciones diferentes, aquí no me garantiza esa parte, porque como dijimos, si las transacciones se ejecutan de forma concurrente, entonces la sentencia 2 no esperaría la información que arrojara la sentencia 1, ni tampoco la sentencia 3 esperaría la información que está arrojando la sentencia 1. Por lo tanto, estas dos operaciones quedarían incorrectas, ¿sí? Entonces, allí estoy realizando una granularidad incorrecta porque las sentencias, como tienen un consecutivo, no lo estoy tomando en cuenta. Entonces, hay que saber cuándo hacer una granularidad fina y cuándo hacer una granularidad gruesa o robusta. Entonces, allí, cuando yo tengo una consecución de mis sentencias o de las operaciones que voy a realizar, pues no me conviene tener granularidad fina porque no me garantiza que la base de datos quede en un estado consistente. Y a eso se refiere la diapositiva que dice que aumenta el riesgo de tener inconsistencia en la base de datos, porque aunque cada una de las transacciones esté correcta en la codificación, cuando se ejecuta el todo va a estar correcto, pero cuando se ejecute una sola sentencia y no se ejecutan las demás o se ejecutan de forma concurrente, me va a marcar un problema de consistencia porque la información no quedó de la forma adecuada como debía de haber quedado. Entonces, allí la granularidad fina, la desventaja que tiene es que tiende a la inconsistencia de la información. Y la ventaja, pues, es que los bloqueos de la base de datos son por periodos muy cortitos. Entonces, cuando yo
cuando yo estoy utilizando la transacción, esa transacción bloquea esa parte de la región crítica que estoy utilizando, pero como es una sola operación, pues se realiza el bloqueo por periodos cortos y por lo tanto los usuarios o los procesos no necesitan esperar tanto para que puedan entrar a su región crítica. Entonces, pues por eso dice que la ventaja es que los bloqueos son muy cortos cuando estas transacciones entran a su región crítica y las actualizan. Pero pues la desventaja es muy importante porque la base de datos puede quedar inconsistente. Entonces aquí debo de valorar y de sopesar qué es lo que tiene más peso para mí, si tener la base de datos siempre consistente o darle una rapidez mucho mayor a los usuarios para que puedan ver su información. Entonces, aquí la verdad es que gana que la base de datos quede siempre en un estado consistente. Bien, eso no quiere decir que la granularidad fina no se utilice, ¿ok? Sí se puede utilizar, pero primero razonando. Si las operaciones que vamos a realizar en cada una de las sentencias de mis transacciones por separado no afectan unas a las otras, no hay ningún problema en que utilicemos granularidad fina. Pero si las transacciones, perdón, si las operaciones que realizan las transacciones por separado van a tener un consecutivo, entonces ahora sí no me conviene tener diferentes transacciones para las actualizaciones que voy a realizar, sino que lo debo de meter en una sola para garantizar la consistencia. Bien, entonces llegamos a lo que es la granularidad robusta o la granularidad gruesa. Y esta granularidad gruesa es cuando solamente tenemos una sola transacción y en esa transacción ponemos todas las operaciones o actualizaciones que vayamos a realizar. Entonces allí tenemos lo que es la sentencia 1, la 2 y la 3. Si son consecutivas, una después de la otra, es decir, que yo necesito esperar que la sentencia 1 con las operaciones que realizó afecten a la información que va a utilizar la sentencia 2 para que se pueda realizar, pues entonces allí no puedo ejecutar la sentencia 2 antes que la 1. Por lo tanto, pues necesito primero ejecutar la 1, luego necesito ejecutar la 2 y por último necesito ejecutar la 3. Entonces, allí, como necesito garantizar lo que es la consistencia de mi base de datos para que no tenga errores, me conviene más trabajar con lo que es granularidad robusta, es decir, solamente tener una sola transacción y en esa transacción tener todas las sentencias que van a afectar a la base de datos para que la base de datos quede en un estado consistente. Entonces, aquí las ventajas y las desventajas de la granularidad robusta, pues son lo contrario de la granularidad fina. Aquí la granularidad robusta, la ventaja es que disminuye el riesgo de tener inconsistencia, ¿ok? Y entonces, pues aquí va a haber menos inconsistencia dentro de la base de datos porque toda la información que nosotros necesitamos ejecutar, pues va a estar dentro de una misma transacción. Ahora, la desventaja es que los bloqueos, como tienen que hacer muchas operaciones o muchas sentencias dentro de la misma transacción, pues el periodo de bloqueo es más largo y por lo tanto, pues las demás transacciones y los demás procesos pues van a tener que esperar más tiempo. Esa sería la desventaja. Pero si se fijan, la ventaja de la granularidad fina es la desventaja de la granularidad robusta y así. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es razonar qué operaciones estamos realizando dentro de nuestras transacciones y si realmente podemos trabajar con granularidad fina o con granularidad gruesa. Y entonces, ahora sí, poder realizar
adecuadamente nuestro procedimiento almacenado con las transacciones que necesitemos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, entonces seguimos. Es necesario que el sistema controle la interacción entre las transacciones concurrentes para evitar que destruyan la consistencia de la base de datos. A esto se le conoce como planificación. Entonces, cuando yo estoy trabajando con varias transacciones concurrentes, es decir, que se van a ejecutar al mismo tiempo, pues debo de acuérdense que todas las transacciones deben de garantizar la consistencia de la base de datos. Para garantizar esa consistencia, entonces, si las transacciones tienen alguna parte en la que puedan interactuar unas con otras y se pueda destruir esa consistencia, entonces debo de organizar mis transacciones de manera que que pueda yo tener una planificación adecuada y con esa planificación adecuada pueda yo garantizar que la base de datos se encuentre en un estado consistente. A eso se refiere esa partecita que leímos ahorita. Cuando se ejecutan varias transacciones de manera concurrente, la consistencia de la base de datos puede destruirse aun cuando cada una de las transacciones individuales sea correcta. Lo que vimos, ¿verdad? Con la granularidad fina. Si una transacción tiene solamente una operación, pero esta operación va a afectar a las demás transacciones que yo tengo, aunque esas transacciones estén correctas en la codificación que hicimos por separado, me van a dejar la base de datos en un estado inconsistente porque las demás transacciones necesitan de la información de la primera transacción para poderse ejecutar. Entonces, allí yo ya no puedo garantizar que mi base de datos quede en un estado consistente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros realizamos este tipo de operaciones. Es preciso que una transacción sea un programa que conserve siempre la consistencia, es decir, cada transacción al ejecutarse sola transfiere al sistema de un estado consistente a un estado consistente. Entonces, cuando yo comienzo mi transacción, mi base de datos debe de estar en un estado consistente. Y cuando yo termino mi transacción, esa base de datos debe de estar en otro estado consistente. Entonces, siempre mi transacción me debe de garantizar la consistencia de mi base de datos. Sin embargo, durante la ejecución de la transacción, puede que el sistema entre temporalmente en un estado inconsistente. Esto cuando nosotros tenemos varias operaciones que afectan a la base de datos. Por ejemplo, cuando estoy insertando y posteriormente estoy modificando. Entonces, yo no puedo modificar sin antes insertar, pero cuando ya inserté, la información que se encuentra dentro de las tablas puede darse el caso que se quede en un estado inconsistente por la inserción, pero ya después de que modifique la información, pues ahora sí ya se llega al estado consistente. Por eso es que dice que temporalmente la transacción puede dejar la base de datos inconsistente en el momento en el que se están ejecutando las operaciones, ¿ok? Pero eso no tiene ningún problema. Lo que me debe de garantizar es que la transacción al momento de terminar me deje la base de datos en un estado consistente. Bien, la inconsistencia temporal es la que causa la inconsistencia en las planificaciones en paralelo. Esto también igual ya lo mencionamos en diapositivas anteriores, que cuando tenemos la granularidad fina, como las transacciones están por separado, si yo realizo la inserción, pues no voy a ejecutar lo que son las operaciones de modificación y eso me lleva a un estado temporal de inconsistencia dentro de la base de datos, pero como la transacción ya terminó, entonces esa base de datos quedó en un estado inconsistente al finalizar la transacción, entonces pues ya no puedo decir que es temporal, sino que la base de datos terminó en un estado inconsistente.
Entonces, allí sí tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que nosotros vamos diseñando nuestros procedimientos almacenados con las transacciones que necesitemos y las operaciones pertinentes dentro de cada una de las transacciones que tengamos. Bien, aquí tenemos un ejemplo para poder aterrizar mejor lo que estoy diciendo. Allí tenemos lo que es las transacciones para insertar un detalle de compra. Y vamos a comenzar con lo que es la granularidad fina. Entonces, aquí voy a tener 3 operaciones que van a actualizar mi base de datos. Voy a tener primero una inserción, después una modificación a la tabla libros y otra modificación a la tabla compras, ¿ok? Entonces, son 3 actualizaciones que yo voy a realizar en diferentes transacciones. Ahora, la primera transacción, ¿qué es lo que hace? Inserta dentro del detalle de compra un registro. Ahora, la transacción en el código está correcta y comenzamos correctamente, ejecutamos la sentencia o la operación que hicimos y posteriormente terminamos con nuestro commit tran adecuadamente. Entonces, comenzamos la transacción, la terminamos correctamente y entonces, entre comillas, decimos que la transacción la base de datos la encontramos consistente y la dejamos consistente al final de la transacción. Pero esto no es verdad. La transacción dejó la base de datos en un estado inconsistente. ¿Por qué? Porque esa transacción lo que desemboca son otras operaciones que en este caso serían la actualización. Como yo hice como yo agregué un detalle de compra, allí lo que está reflejando es que yo compré de un producto en una compra en específico. Entonces, la cantidad de compra pues debe de verse reflejada en lo que son las existencias y eso no lo realizó la transacción que se ejecutó con la inserción, sino que lo vamos a realizar en otra transacción. Entonces, allí la base de datos quedó en un estado inconsistente. ¿Por qué? Porque no se terminó de realizar todas las operaciones pertinentes para dejar la base de datos en un estado realmente consistente. Cuando la cantidad de compra no es reflejada en las existencias, pues ahí hay una inconsistencia dentro de mi base de datos, porque ya no va a coincidir lo que tengo en las cantidades de los detalles de compra con lo que tengo en las existencias de ese producto. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de cuidar. Y entonces, como yo tengo esa operación en otra transacción, pues mi base de datos quedó inconsistente al momento de terminar la primera transacción. Y cuando comienza la segunda transacción, pues comienza inconsistente y también termina inconsistente porque no hemos terminado de realizar las operaciones pertinentes en la siguiente tabla, que es la tabla de compras, que también debe de reflejar el total de la compra, porque ya agregamos otro detalle y no se ha visto reflejado el total de la compra con ese detalle que agregamos. Entonces, si se fijan, aquí, aunque las 3 transacciones están correctas en el código que pusimos, nos lleva a la inconsistencia de la base de datos al momento de que termina cada una de las transacciones. Entonces, aquí no estamos garantizando con una transacción que la base de datos quede consistente y eso sería incorrecto dentro de las operaciones que dijimos que debía de tener cada una de las transacciones. Entonces, acuérdense siempre que la transacción debe de ser atómica, debe de ser aislada, debe de ser consistente y debe de ser durable. Esos 4 puntos nunca deben de faltar dentro de una transacción y aquí no lo estamos garantizando, por lo tanto, estamos realizando las operaciones incorrectamente. ¿Cómo quedaría entonces la transacción de forma adecuada?
pues tendríamos que utilizar en lugar de granularidad fina, granularidad gruesa, porque allí tenemos una serie de actualizaciones que van como cascadita, ¿verdad? Realizando una operación que me lleva a modificar otras cosas dentro de la base de datos, pero que si no las modifico, no me garantizan que esa base de datos quede en un estado consistente. Entonces, necesitamos utilizar en lugar de granularidad fina, la granularidad gruesa. Y allí entonces, ahora sí, garantizamos que todas las operaciones que se encuentran dentro de la transacción se van a ejecutar de forma adecuada y desde un principio hasta el final de la transacción, yo debo de garantizar que mi transacción cuando finalice me deje la base de datos consistente. Entonces, aquí ya con las 3 sentencias dentro de una misma transacción, pues ya voy a insertar, voy a modificar la tabla de libros y pues después de eso voy a modificar la tabla de compras en el total de la compra y entonces eso ya va a tener completamente el panorama de la base de datos consistente de forma completa. Y ahora, con una sola transacción, ya garantizo que mi base de datos queda en un estado consistente, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo debo de ir detectando al momento que voy utilizando lo que son las transacciones cuando voy a agregarlas a lo que son los procedimientos almacenados con los que vamos a trabajar. Bien, ahora, supongamos que tenemos esta transacción que tiene 3 sentencias o 3 operaciones dentro de ella de actualización y ya está garantizando lo que es mi base de datos consistente. Ahora, supongamos que esta transacción se va a ejecutar concurrentemente con la siguiente, que es la transacción para insertar un proveedor. Aquí yo tengo otra transacción que comienza con otro begin tran, tiene una sentencia que inserta un proveedor dentro de la tabla proveedores y termina la transacción. Entonces, cuando yo ejecuto la transacción de insertar un detalle de compra y ejecuto la transacción de insertar un proveedor, si las ejecuto al mismo tiempo, es decir, de forma concurrente o paralela, esto no me altera la consistencia de mi base de datos. Pueden trabajar de forma correcta las 2 transacciones en paralelo o concurrentemente porque no tienen la misma región crítica, ¿ok? Entonces, cuando se afectan las transacciones es porque van a utilizar la misma región crítica. En este caso, si yo dijera, voy a meter un detalle de compra y voy a meter después en otra transacción un detalle de venta, eso sí me afecta. Las 2 transacciones no pueden trabajar al mismo tiempo o concurrentemente, porque como están o van a utilizar las mismas regiones críticas, primero debe de ir una y luego debe de ir la otra. En este caso, pues ya allí el sistema va a decidir cuál es la transacción que llegó primero. Si llegó primero la transacción de compras, pues la va a ejecutar primero. Y la transacción de ventas se tiene que esperar hasta que la transacción de compras termine con la actualización de sus regiones críticas. Y ya que terminó con la actualización de las regiones críticas, entonces sale la transacción, deja libre las regiones críticas y le da oportunidad a la siguiente transacción, que en este caso sería el del detalle de la venta, entrar a las regiones críticas y modificarlas. Entonces, cuando las transacciones tienen la misma región crítica, no pueden ejecutarse en paralelo, ejecutarse de forma serial, porque aunque yo las trate de ejecutar en paralelo, deben de tener esa parte que me garantice que si tienen la misma región crítica, pues van a utilizar exclusión mutua para que se vaya alguna de esas transacciones a bloqueado y no puedan entrar al mismo tiempo a la región crítica.
La planificación concurrente debe ser de alguna forma equivalente a una planificación en serie, lo que estaba yo diciendo. Las planificaciones representan el orden cronológico en que se ejecutan las instrucciones en el sistema. Entonces yo debo de ir viendo qué operaciones van primero y qué operaciones van después, porque acuérdense que las planificaciones pues tienen un orden cronológico. Bien, allí tenemos entonces la transacción para insertar un detalle de venta y tenemos lo que es el BeginTran y este detalle de venta es igualito a lo que es el detalle de compra. Nada más que las modificaciones al libro pues solamente aquí son a existencias y la modificación de el libro en el detalle de compra, pues va a ser a existencias, a precio de compra, a precio de venta y a las ganancias. En este caso no, aquí solamente son a existencias, pero de ahí en fuera pues tiene que modificar las existencias al libro y tiene que modificar pues el subtotal, ¿verdad? El subtotal y el IVA de la tabla de ventas. Entonces, aquí tenemos que hacer una inserción y después hacer una modificación a la tabla libros y modificaciones a la tabla de ventas, de la misma forma que como lo hicimos con el detalle de compras. Entonces, aquí pues no es recomendable que utilicemos granularidad fina, sino que utilicemos granularidad gruesa para garantizar nuestra consistencia de la base de datos y de esta manera nos quedaría nuestra granularidad dentro de la transacción. Siempre que una transacción realice una escritura, es fundamental que se cree el registro de bitácora para esa escritura antes de que se modifique la base de datos. Algo muy importante es que los manejadores de bases de datos deben de tener inmersos dentro de ella una parte en la cual yo pueda guardar la información que voy a actualizar. ¿Para qué? Para que si existe algún error dentro de ella o algún fallo, pueda yo hacer un rollback y deshacer todas las operaciones que hice antes del error. Porque si no tengo un lugar en el que pueda yo guardar todas estas actualizaciones, pues no voy a saber qué fue lo que hice. El sistema no va a saber qué fue lo que hizo y no me puede garantizar un rollback porque no va a saber qué va a hacer. Entonces, esta parte importante dentro de las bases de datos, dentro de los dentro de los manejadores de las bases de datos se llama bitácora. Y esta bitácora es un registro que yo voy a tener. Ese registro no lo puedo guardar en almacenamiento en memoria RAM. Lo necesito guardar en almacenamiento en memoria, ya sea virtual, temporalmente, y posteriormente pasarlo a almacenamiento en memoria estable. Siempre la bitácora debe de estar en almacenamiento estable, ¿ok? No puede estar en memoria RAM y tampoco se puede quedar por mucho tiempo en almacenamiento virtual, porque acuérdense que todo eso desaparece. Entonces, siempre la bitácora debe de estar como un repositorio dentro de almacenamiento estable que pueda guardar todas las actualizaciones que vamos a utilizar dentro de una transacción y por medio de esta bitácora, pues entonces ahora sí nosotros vamos a saber qué fue lo que hicimos antes del fallo, porque ya lo tenemos guardado. Y entonces ahora sí podemos darle un rollback al sistema y el sistema va a poder saber cuáles fueron las operaciones que realizó antes de ese fallo y las va a quitar o las va a retroceder o las va a deshacer para que la base de datos quede como encontramos al principio de comenzar la transacción. Entonces, esto es bien importante. Las bitácoras ya se encuentran dentro de los manejadores de bases de datos. Hay algunos manejadores muy sencillitos, muy pequeñitos, que no tienen bitácora. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con lo que son transacciones, procedimientos almacenados, operaciones ya más robustas que utilizan
mucha información y que son imprescindibles para una empresa, necesitamos tener un manejador de base de datos que me garantice que tenga bitácoras con las cuales pueda yo garantizar la consistencia de la base de datos si es que llegara a haber algún error. Si mis manejadores de bases de datos con los que estoy trabajando no lo tienen, entonces pues un tachecito, un punto malo para ese manejador, porque no me va no va a tener la robustez necesaria que yo necesito para poder trabajar con lo que son procedimientos almacenados. Entonces, en este caso, SQL Server sí lo tiene y por esta razón, pues también es una parte fundamental por la cual estamos trabajando con él. Bien, para que los registros de la bitácora sean útiles en la recuperación de fallos del sistema y del disco, el registro debe residir en memoria estable, lo que había yo comentado ahorita, y la técnica de modificación diferida garantiza la atomicidad de la transacción grabando todas las modificaciones de la base de datos a la bitácora hasta que la transacción se cometa parcialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que tengo que hacer yo es diferir la información de las actualizaciones a la bitácora. Es decir, primero voy a grabar todo lo que voy a hacer en la bitácora y ya después que lo haya grabado en la bitácora, ahora sí lo voy a pasar a lo que es la base de datos o lo voy a ejecutar en la base de datos. Ya que lo tenga yo bien guardadito en la bitácora, lo puedo ejecutar en la base de datos porque ya lo guardé dentro de mi repositorio en el cual sé que si existe un fallo, puedo ir corriendo allí, sacar la información y utilizarlo para dar un rollback. Entonces, no puedo realizar primero la operación de ejecutarlo en la base de datos y después guardarlo en la bitácora, porque puede darse el caso que en el momento en el que yo esté ejecutando la operación en la base de datos hay algún error o un fallo. Y entonces no se guardó ni en la base de datos ni tampoco se guardó en la bitácora. Por eso es que es mucho mejor diferirlo primero a la bitácora, guardarlo en ella y ya posteriormente de la bitácora pasarlo a lo que es la base de datos. Eso es lo que realizan las bitácoras en ese sentido. Bien, y con esto terminamos lo que es la parte de la teoría de la unidad 4. En este caso, pues vimos lo que fue transacciones, cómo está organizada una transacción, cuáles son las partes de las transacciones fundamentales que no deben de faltar, los estados de la transacción, cuáles son los estados en los que puede estar esa transacción y cómo utilizar lo que es la granularidad fina, la granularidad gruesa y qué cosas debemos de tener en mente, de razonar para poder saber si vamos a trabajar con una transacción con granularidad fina o con una transacción con granularidad gruesa. Y terminamos con lo que son las bitácoras dentro de del manejador de la base de datos, que son las que nos garantizan que vamos a tener la información que necesitamos guardada para el momento en el que tengamos algún fallo, podamos dar un rollback y poder deshacer todas las operaciones que hicimos hasta antes de ese fallo y dejar nuestra base de datos consistente. Entonces, esta es la parte que necesitábamos ver de teoría en la unidad 4 para comenzar con lo que son los procedimientos almacenados y las transacciones dentro de la unidad 5. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No. No creo, maestro. Ok, muy bien. La verdad, hijos, no sé, o soy bien buena para explicar o ustedes no me ponen atención. ¿Por qué? Pues porque nunca hay dudas, nunca hay preguntas. Pero bueno,
Si no tienen ninguna duda, hasta aquí nos quedamos y con eso terminamos lo que es la cuarta unidad. Dentro de la plataforma Moodle ya tienen ustedes allí en la parte de la unidad 4 habilitado para poner su tarea. La tarea va a ser un cuadro sinóptico que ustedes tienen que hacer de toda la información que está en las diapositivas y que yo expliqué, ¿ok? Entonces, con la explicación que yo di y con las diapositivas, ya ustedes pueden hacer su tarea y poderla subir. Con eso calificamos lo que es unidad 4 y nos pasamos a lo que es la unidad 5. Entonces, el martes, primeramente Dios, nos vemos para comenzar la unidad 5 y ahora sí, trabajar con lo que son transacciones. Vamos a comenzar primero viendo qué es una transacción, cómo la voy a utilizar, qué es el Comitran, qué es el rollback, si yo los ejecuto, qué pasa. Todo eso lo vamos a ver con código y ya posteriormente lo vamos a agregar a un procedimiento almacenado y vamos a ir haciendo nuestros procedimientos almacenados para cada uno de los proyectos de ustedes, ¿ok? Quedamos en que ya no íbamos a tener ejercicios con otras bases de datos, sino que nos íbamos a basar a los procedimientos almacenados de cada uno de sus proyectos para cada una de las tablas que los necesite, ¿ok? Y con eso pues terminamos lo que sería la unidad 5. Y ya después de que tengamos todos nuestros procedimientos almacenados, pues vamos a realizar un formulario en lo que es el lenguaje de programación de Visual, que les recuerdo que este Visual Basic ya se encuentra inmerso en lo que es visual.net, ¿ok? Y cuando ustedes bajan visual.net, allí ya está una partecita con la que ustedes pueden trabajar en Visual Basic. Y esa es la con la que vamos a trabajar nosotros. Si ustedes van a bajar lo que es el .net, el visual.net, chequen por favor que no se tiene que poner todo lo que está allí para instalación, porque son, creo que, si no mal recuerdo, son como más de 15 gigas. Yo creo que más. Entonces, no necesitan todo, ¿eh? Necesitan ustedes ir checando con qué van a trabajar y de allí ir depurando la información con la que no van a necesitar trabajar para que no se les alente tanto su computadora, porque lo que tiene el Visual, si lo cargan completo, es que alenta la computadora por toda la información que tiene allí y pues no vamos a trabajar con toda ella. Entonces, traten de poner nada más las cosas con las que ustedes piensan que van a trabajar y nada más. Todo lo demás, pues no, le dicen que no para que no les genere esa pérdida de almacenamiento y también de memoria RAM. Bien, entonces nos vemos, chicos, para el jueves, si es que no hay ninguna duda y ustedes comiencen entonces a bajar el Visual para que ya lo tengan allí cuando lo vayamos a necesitar, pero lo más seguro es que en enero cuando regresemos hagamos todo lo que es el formulario en Visual y empatemos lo que son los procedimientos almacenados con el Visual para que puedan ustedes ver más tangiblemente lo que nosotros podemos hacer con un usuario final y lo que le podemos entregar como resultado al usuario final en pantalla cuando estamos trabajando con las bases de datos. Sale, maestra. Ok. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos, chicos, el jueves, primeramente Dios. Bye, maestra, gracias. Va, gracias. Gracias, maestra. Nos vemos.